Palabra del Señor. La palabra del Señor en capítulo 11, 21, dice lo siguiente. Estamos ahí en una analogía de Pablo. Pablo habla también en analogía, en parábolas, comparaciones de la vida natural a la vida espiritual, de la vida de la naturaleza común y corriente al hombre. Parece ser, y así es, que la naturaleza asemeja mucho la vida del hombre, muchísimo, en todas las cosas. Dice la palabra del Señor, 11:21, estábamos allí el jueves, dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Aquí quiero un poquitico, dice, porque la exclusión de los judíos, la exclusión de aquel pueblo que Dios eligió, dice, vino a ser bendición para todo el mundo. Recuerde, para todos nosotros. Dice, pero también, ¿qué será su admisión? Pablo no pierde la esperanza de que su pueblo va a ser redimido por la misericordia de Dios, aunque todos tenemos ese gran privilegio de tener a Cristo. Y dice Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué está diciendo aquí? Yo quiero recordar algo. Recuerde, las primicias, hablaba también del Antiguo Testamento de las primicias, de que el Señor siempre exigía, présteme atención, siempre exigía de lo primero que se cultivaba, de lo primero que se tenía el pueblo, debía de traerle lo primero a Él. Y Él en Éxodo habla de que de lo que ustedes cultiven, prepárenme en una torta, decía Dios, prepárenme en una torta, para que todo el resto de la masa, para que todo el resto de su cultivo, para que su familia y lo que tenga usted sea bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Y esto tiene que ver con las primicias que se piden aquí. Nosotros en cada año hacemos como un mes de primicias al Señor. ¿Por qué? Porque es bíblico. Que cuando yo traigo lo primero de mi salario, digámoslo así, dice, lo demás me va a rendir, lo demás va a ser muy bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí también está apuntando de las primicias, quiero que usted me entienda, las primicias humanas. La primicia humana del Señor fue Abraham. Abraham, ven, sígueme, Abraham. Fue el primero llamado por Dios. Fue el hombre que le obedeció a Dios hasta tal punto que cuando el Señor le dijo, dame tu hijo, sacrifícalo, Dios, Abraham, yo creo que pensaría mucho, pero fue a ofrecérselo. El hombre de la fe, Abraham. Aquí ya está apuntando a las primicias del Señor y dice así, si las primicias, el versículo 16, son santas, también lo es la masa restante. ¿Qué está diciendo? Sí, Abraham, lo santifiqué. Si yo le dije a Abraham, venga para que tú y tu familia, tu descendencia, sea bendita. Decíamos el jueves, usted también fue primicia. Y qué bendición para los que nos acompañan hoy por primera vez. Usted es primicia para el Señor. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Primicia es el primero, el llamado. Yo le decía a la iglesia, hermano, yo fui de entre 10 hermanos y mi esposa también, una familia numerosa, como 8 o 10 también, fue la primera. Yo fui el primero. Pero ¿para qué me llamó Dios? Para que de mí, de aquí para atrás o para adelante, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, tataranietos sean bendecidos.
¿Sí lo estamos entendiendo allí? Entonces aquí está hablando de una primicia para que el resto de la masa, para que el resto de los Vargas sean bendecidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, si las primicias, el 16, son santas, lo es la masa restante, recuerde. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ya aquí está hablando de un cultivo, está hablando de un hombre. El 17, pues si alguna de las ramas, ahora dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí está hablando de su pueblo, de las ramas, del árbol que él sembró, que se llama Abraham. Está hablando del árbol que él sembró, digámoslo así, simbólicamente, llamado Abraham. Abraham tuvo ramas de ese árbol, de ese hombre, de esa simiente. Nació Isaac, Jacob, y de allí vino el pueblo de Israel, por el cual oramos ahora. Recuerde que una descendencia, una de las ramas de Abraham se llamó Israel. Así se llama el pueblo y la nación de Dios, el pueblo, la nación de Israel, Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta ahora es bendito. Están en guerra, pero hasta hoy es bendito, hermano. Hasta hoy. Por ahí hubo un hombre que maldijo a Israel. ¡Pah! Cayó de una vez, hermano, porque Dios lo dijo así. Venga, Abraham, el que te bendiga, yo te voy a bendecir, pero el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Dele el aplauso al Señor. Y así fue. Eso es lo que está hablando el Señor. Dice, si el árbol es bueno, debe de ser la rama buena, pero tuve que quitar ramas, tuve que quitarle las ramas e injertar otras que no eran del árbol, pero las voy a injertar, que somos nosotros. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Quité ramas del árbol, quité pueblos judíos de Israel, ahora injerté muchas naciones, los he injertado, y ese injerto es usted, soy yo, en la iglesia de Cristo en Colombia. A ver, ¿cuántos dicen amén? Qué importante ir entendiendo la palabra. Y el 18 dice, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí nos recuerda, no nos pongamos vanagloriosos porque sabemos de la palabra hoy. Antes desconocíamos de la palabra. Hoy la conocemos, pero te dice el Señor, no te jactes de eso. ¿Por qué? Porque cuando el hombre conoce algo de la palabra, muchos se ponen en su vana gloria. Y el Señor dice, pilas con eso, porque tú no sustentas el árbol, el olivo, sino el olivo es el que te sustenta a ti. En otras palabras, no soy yo el que sustento a Cristo, sino que Cristo el que es el que me sustenta a mí. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el que nos ayuda? Eso es. Y eso es lo que está hablando aquí, y voy lento así para que usted lo vaya entendiendo. El 19 dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. El 20, bien, dice Pablo, el 20, por su incredulidad fueron desgajadas. Póngale, preste atención, está hablando de ramas, pero está hablando de incredulidad. Estas ramas son las naciones y pueblos judíos que fueron desgajados y hasta hoy están desgajados porque no quisieron recibir al Mesías, al Salvador del mundo, que se llama Jesucristo el Señor. En cambio nosotros, los colombianos, todos los que estamos aquí, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han creído en el Señor Jesús? ¿Cuántos creen de que Él es nuestro Salvador? Él es nuestro sanador. ¿Usted lo cree? Dele un gloria a Dios. Aleluya.
Y aquí dice la palabra del Señor, el 20, bien, dice Pablo, sí Señor, fueron desgajadas, por su incredulidad fueron sacadas de su reino, pero tú, ahora nos señala a nosotros, señala al pueblo cristiano, dice, pero tú, por la fe, está en pie. ¿Cuántos tenemos fe en el Señor? Aquí estos jóvenes nos hablaron ahora de una fe, pero tiene que ser una fe genuina, tiene que ser una fe verdadera en aquel que todo lo puede, que se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el mundo tiene fe, el mundo pone su fe en muchas cosas, en muchos santos, en muchas cosas, pero nosotros ya no tenemos santos, sino que tenemos a nuestro Salvador, suficiente Salvador, que todo lo puede y que tan solo Él es capaz y tiene el poder de hacer, de levantar aún hasta los muertos, porque en la Biblia a Lázaro lo sacó después de estar muerto 4 días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién lo hizo? Jesús de Nazaret. Nosotros creemos es en Él, y nuestra fe no es por vista, sino por convicción de que sí existe un Dios verdadero, de que existe nuestro Salvador y de que por medio de Él podemos ser salvos. ¿Usted lo cree? Ustedes démosle un aplauso a Cristo. Él está aquí. Entonces el 21 dice, versículo 21, porque si Dios no perdonó, préstele atención, porque Pablo vuelve y rectifica, dice que excluyó al pueblo judío y nos injertó a nosotros, pero en el 21 dice algo muy importante de tener en cuenta, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales el pueblo judío, dice, a ti tampoco te perdonará. En otras palabras, está diciendo, el pueblo judío fue excluido por incrédulo. El pueblo judío lo saqué de mi corazón porque no obedecieron a la palabra. Vuelvo y rectifico, no todos los judíos. Pablo, donde iba, siempre habían judíos y muchos judíos, como Pablo, creyeron en Cristo Jesús. Pero nos está hablando a nosotros. Dice, si sacó de su corazón el Señor aquellos desobedientes judíos, pues a nosotros, si nos portamos mal, si vivimos en el pecado, y en el pecado el Señor dice, por medio de Pablo, también lo voy a sacar. Si saqué a mis hijos, si saqué a mi pueblo, si saqué a un pueblo que lo amé y lo amo, yo también te saco a ti. Eso va para nosotros los gentiles, nosotros los no judíos, pero que hemos creído en Cristo y que queremos ser salvos y que queremos las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Pues bien haces, como dice Pablo, porque la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Qué dice? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¡Qué bendición de nosotros, hermano! Las ramas, como las llama allí, ramas silvestres. Nosotros no teníamos derecho a la salvación, pero el Señor ha sido tan bueno, que viendo la desobediencia de ellos, nos dio la salvación a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice el versículo 22, mirad pues la bondad. Aquí hay algo muy importante, querido hermano, que quiero que usted preste mucha atención. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces aquí lo que está diciendo es, si ellos no fueron perdonados por su pecado, nosotros debemos de portarnos bien
obedecer a la palabra, porque es un Dios santo. Hermano, el que está dirigiendo este templo es Dios. Este templo es de Dios. Y todo lo que hay dentro del templo es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Incluyendo las almas, tú y yo somos pertenencia de Dios. Hay gente que de pronto por ignorancia dice, yo soy el que me mando, la vida es mía. Pero la Biblia me dice lo contrario, la vida y todo lo que hay es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy somos muy bendecidos. Hoy conocimos un domingo. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. ¿Cuántos lo creen así? Dios lo permitió, nos dio la bendición. Muchos anoche se murieron. De pronto unos para la gloria y honra del Señor. Claro que sí, porque los cristianos también se mueren. Los santos también se mueren. Pero otros han muerto para deshonra y para dolor eternamente. Por eso, querida iglesia, fuimos llamados, fuimos injertados en el reino de Dios para ser obedientes a aquel que nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios quitó las ramas naturales que eran ellos por causa de la incredulidad que deberían haber sido parte del árbol, ¿cuánto más es lo que está diciendo Pablo? ¿Cuánto más quitará Dios a las ramas silvestres, nosotros, que realmente no estarían allí si no fuera por la bondad y la misericordia de Dios? Si Dios no perdonó a los judíos, ¿por qué habría de perdonar a los gentiles? Si Dios juzgó incredulidad en Israel, ¿no juzgará la incredulidad de los gentiles? Si el pueblo escogido de Dios cayó en incredulidad, ¿no deberían prestar atención nosotros los gentiles para cuidar de no caer en lo mismo? No debemos de caer, y para eso son las Escrituras. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué Dios se separó de ellos? Por desobediencia. ¿Por qué no entraron todo el pueblo de Israel a la tierra prometida? Por desobediencia. ¿Cuántos años estuvo dando vueltas en un desierto terrible? ¿Por qué los tuvo 40 años? Mire lo que es el Señor. 40 días había de allí, de donde salieron a la tierra prometida, 40 días. Y el Señor les dijo en Números, en el libro de Números, dijo, le voy a dar por año, le voy a dar por un día, un año. 40 años estuvo el pueblo de Dios dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. ¿Por qué 40 años? Hasta que cayera y quedara el último de los que protestaron y hablaron y se rebeldizaron. Ahora sí, entra el pueblo. Aquellos que estaban niños, 40 años, ya maduros, entraron a la tierra prometida del Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, querida iglesia, Dios lo hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermano? Que debemos de estar en la misericordia de Dios. Recordemos de que la iglesia ha sido llamada, ha sido santificada, ha sido perdonada. ¿Para qué? Para que obedezcamos a aquel que nos ha llamado. Amén. Por eso dice, mira el 22, versículo 11, Romanos 11, 22. Mira pues la bondad, está poniendo los dos caracteres, o no dos caracteres, el carácter único de Dios. Dios dice sí al sí y no al no. Aquí dice, por eso Pablo dice, mira, nos dice a nosotros los gentiles, mire, ¿qué sucedió? Lea las Escrituras y dice, mira pues, la bondad, mire, la bondad, la misericordia, el amor de Dios por nosotros. Pero también dice Pablo, pero también mire el otro lado, dice, mira la bondad y también, y la severidad de Dios. Ahora dice aquí, la severidad, ¿cuántos están leyendo? La severidad, dice, ciertamente, no hay duda, para con los que cayeron, para con
aquellos que no quisieron obedecer. No dice para todo el pueblo, sino para todos aquellos. Y por eso la iglesia debe de mejorar cada día. ¿Por qué? Porque la severidad de Dios es para con los que están en desobediencia, no conmigo. Así yo venga con mis hijos, si yo cumplo, mis hijos cumplen, pues la bendición es para ellos, la misericordia, pero la severidad viene para mí. Mire lo que dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Estoy leyendo versículo 22. Pero la bondad, ¿para con quién? ¿Qué dice allí? ¿Están leyendo? Para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. No nos podemos dejar y confiar, hermano, de que el Señor nos desgaje o en otras palabras, nos saque de su reino. Hermano, en el mundo hay muchas religiones, présteme atención. Hay muchas religiones, hay muchas creencias que ante la palabra del Señor y ante sus dichos están desgajadas. Religiones, recordemos algo que es muy importante de aclarar. Las religiones no salvan. Ninguna religión salva. Uno escucha por allí que dice, yo no cambio porque yo soy de la religión tal. Hermano, las religiones no salvan. Ninguna religión salva. ¿Sabe quién salva? La relación. Una bonita relación o una relación real, una relación de fidelidad con Cristo nuestro Señor Jesús. Eso es lo que nos salva. En otras palabras, a mí no me salva por decir, yo soy el pastor de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Hoy es Tiempo. A mí no me salva eso. A mí me salva es una relación con mi Señor Jesús. De que como pastor dé ejemplo, que tenga un diario vivir digno delante del Señor. A ver, ¿cuántos dicen amén? Aquí el hombre no es salvo porque diga, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Hoy es Tiempo. Qué bendición permanecer o pertenecer a nuestro templo. Porque aquí no se maquilla la palabra. Aquí queremos es que todos, completamente todos los que vinimos hoy y los que van a seguir viniendo, sean salvos, sean injertados en el reino de Dios. A ver, ¿cuántos dicen amén? Que todos los que van a venir, que estos amigos que nos visitaron hoy, que el Señor los injerte. Oiga, yo no sabía eso. Eso es desde la palabra del Señor que injertan las plantas. Las plantas las injertan. Es terrible, ¿cierto? O asombroso de cortar una rama y pegarle una rama de otro árbol que no es del mismo y el árbol lo acepta. Comienza a dar savia, a pasarle savia a esta rama. Eso es lo que está hablando el Señor. Nosotros fuimos injertados, en otras palabras. El Señor es el olivo. Las ramas son las naciones. Él ha quitado naciones, nos ha puesto a nosotros. Y del Espíritu Santo que tienen ellos, nos lo ha dado a nosotros. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? La savia es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no teníamos esa savia. Nosotros no teníamos el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, mucho cuidado, porque si desgajó a los judíos, imagínese usted, un pueblo escogido por Dios, amado, cuidado, atesorado, un pueblo conocido entre todas las naciones, pero llegó el día en que dijo, los de la tribu de Benjamín, fuera de mí. Ahora, la Iglesia Cristiana Cuadrangular del Tiempo es una iglesia pagana, es una iglesia que no hace sino fiestas, es una iglesia que no habla sino de prosperidad. Quite de mí, porque yo lo he puesto y he puesto el templo y la iglesia es para que enseñe que hay una vida gloriosa, que hay una vida poderosa en Cristo
hizo el Señor Jesús. El Señor tiene desgajadas muchas religiones. Muchas religiones, las religiones no salvan. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia habla del amor de Dios a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero mire que si usted en Romanos 2.5 allí mismo, mire lo que está diciendo Pablo desde un principio en la carta. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón, Romanos 2.5, léalo y verá, hermano. Pablo desde un principio en la carta está hablando de esto. Es de la santidad y del amor y la fidelidad a Dios. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y dice el 6, el cual pagará a cada uno conforme ¿a qué? A sus obras. Tenemos un Dios, primero que todo, bondadoso. Un Dios lleno de oportunidades. El que se pierda y el que quiera ser desgajado no es por falta de conocimiento. No es por falta de amor de Dios. No, nunca podríamos decir eso. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras fueron dichas del Señor Jesucristo a Nicodemo, a un judío. Le estaba diciendo, si tú pasas, si tú crees en lo que yo he hecho, en lo que yo estoy hablando, tú vas a tener vida eterna. Pero si no crees, serás desgajado. Y Dios, por medio de la palabra del Señor, Pedro, mire lo que escribe Pedro en la segunda carta de Pedro. Hay que aclarar esto porque hay religiones donde dice que Dios no condena a nadie, que todos son salvos. No, querido hermano. Yo creo en la palabra de Dios, lo creo, lo afirmo y siempre estaré en ese sentir. Dice así, segunda carta de Pedro 2:4. Algo que apunta por la incredulidad y el pecado del pueblo. Ya Pedro, un apóstol del Señor, seguidor de la palabra de Cristo, dice así, apunta en esto, póngale cuidado. Segunda carta de Pedro 2, ¿qué, hermanos? 2:4. Léalo y verá. Porque si Dios, sí, léalo por favor. Ayúdemele allí al joven, una líder, por favor. Segunda carta a Pedro, las últimas cartas, joven, en el libro de la Biblia, las últimas cartas, las últimas páginas, diríamos así, está. ¿Estamos todos? Por favor, yo quiero que usted lo lea, porque hemos venido a eso. Ese es el deber de la iglesia. Ese es el deber de enseñar qué sucede con los desobedientes, pero también enseñar qué le da Dios a los que le obedecen. ¿Cuántos lo están entendiendo? Hay bendiciones de Dios para los que obedecen a su palabra. Bendito y alabado sea el Cristo. Dice, segunda carta de Pedro 2:4. Vuelvo y leo. Dice así. Porque si Dios, ¿qué hizo Dios? No perdonó, ¿a quiénes, hermanos? A los ángeles, ángeles del cielo, invisibles, no los perdonó. ¿Por qué no los perdonaría? Dice, ¿por qué a los ángeles que pecaron? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, ¿a dónde, hermano? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y dice así, por eso yo le digo, hermano,
ángeles no les perdonó. ¿Y por qué no les perdonó? ¿Por qué no los perdonó? Pensemos, usted dirá, ¿pero qué? ¿Qué hicieron? Se dejaron convencer de un líder, de un ángel muy querido por Dios. ¿Por qué no los perdonó? Porque Dios hizo un ángel precioso, dice la palabra, lo más hermoso, lo hizo con tamboriles, es más, le hizo fiesta, pero no las fiestas que acostumbramos nosotros los humanos a ver, que es con licor y con maldad. No, una fiesta hermosa en el cielo, cuando creó ese ángel. Pero ese ángel se puso tan orgulloso por ser tan bonito y por ser, digamos, amado por Dios, que él comparó y se quiso ser igual a Dios, ese ángel. Y convenció a muchos ángeles, muchos, pero muchísimos ángeles. Y el Señor dice, no les perdono, porque le creyeron a Él, mas no me creyeron a mí. Ángeles que vieron la gloria de Dios, ángeles que caminaban en los firmamentos, ángeles que conocían a Dios y sabían que Dios era tan bueno, pero se dejaron convencer de un líder, de un ángel de Dios, y por eso dice, siendo ángeles Dios no los perdonó. ¿Por qué? Por su alta traición no los perdonó, y no solamente no los perdonó, sino que ¿a dónde los mandó? ¿A dónde los mandó? ¿Será que esto nos habla a nosotros? Está hablando Pablo, si no perdonó a sus judíos humanamente, amándolos tanto, pues nosotros que fuimos injertados, que vinimos a conocer hoy la Biblia, que vinimos a conocer los mandamientos de Dios, tampoco, si no obedecemos, pero si obedecemos, vamos a ser personas muy, pero muy, requete muy bendecidas por Dios. Recordemos de que para Dios cuenta es la obediencia. Bíblicamente lo vemos en toda parte. Bíblicamente, desde que comienza en Génesis, Apocalipsis, el hombre bienaventurado es aquel que obedece a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso dijo Pedro, si no perdonó al mundo antiguo, dice, no, el 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y segunda de Pedro 2:5 dice, vuelve y enumera algo muy importante. Yo creo que esto es para la iglesia, porque esta carta es para los hermanos que estaban por allá en otras partes, lo que estaba haciendo Pablo. Y dice 2:5, y si no perdonó al mundo, préstele atención, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? A Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí nos recuerda, dice, vea hermanos de Roma, dice Pablo, mire lo que dice Pedro, mire, ¿qué fue lo que dijo Pedro a las tribus expatriadas por allá de Roma y en toda parte? Recuerden de que Dios no perdonó al mundo antiguo por su pecado, por su maldad, pero sí guardó a un hombre justo. ¿Cómo se llamaba ese hombre justo? Noé. ¿Y por qué guardó a Noé? Porque él le dijo, Noé, hazte una arca para la salvación de todo aquel que me crea que va a llover, sea salvo. Todo aquel que crea en mi palabra que yo le dije a usted, dígale que va a llover y que esto se va a inundar. Dígaselos, a ver si ellos creen. No creyeron. Noé, más de 100 años con su esposa, una mujer ayuda idónea, y lo digo por esto, porque él, su esposa,
y sus 3 hijos. Un hombre, un varón de Dios que dio testimonio dentro de su casa, que sus hijos le imitaron con sus 3 nueras. Fueron salvos. ¿Por qué fueron salvos? Porque creyeron en la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos creyendo en la palabra? Creyeron en la palabra de Dios, entonces fueron salvos. Fueron salvos. Un arca tan grande. Y no se salvaron sino animales, como el Señor dijo, no quiso nadie subir al arca fuera de la familia de Noé. Entonces voy a subir animales de parejita en parejita. Oiga, y qué aterrador y qué tan sorprendente es que no dice la Biblia que Noé fue con lazo y con jaulas a traer animales para llevárselos. No, dice la palabra que cuando apareció, cuando ya el Señor esperó tanto tiempo para que el pueblo se salvara, cuando comenzaron a llegar, yo creo que sería un espectáculo increíble, hermano, viendo subir al león con su león ahí. Nos vamos de paseo a la leona, Mire, la llevo de vacaciones, mija. ¿Quién puso ese sentir si no es el Señor? ¿Cuántos dicen amén? Pero dicen, no perdonó al mundo. Y mire lo terrible, por eso debemos de hacer la voluntad de Dios, ganar las almas, hermano. Las almas se están perdiendo. Se perdió la suegra de Noé, pero ¿sería porque no la quería porque era suegra? No, fue porque su suegra no creyó que le iba a llegar el agua a los tobillos y después a ahogarla. Porque se ahogó el suegro, porque se ahogaron sus cuñados, porque se ahogaron las familias de Noé y de la mujer. ¿Por qué? Por desobedientes. Oyeron, escucharon, mas no hicieron caso a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aquellos que son desobedientes, lo voy a desgajar. En otras palabras, no le voy a adentrar, no le voy a dejar entrar en mi santo cielo. Eso es. Usted dirá, pero ¿qué es lo que está hablando? Yo no, lo dice es nuestro Señor Jesucristo por medio de sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Se acabó la nación, el mundo, por desobediente. Ahora dice, otro ejemplo que nos da el versículo 6. Segunda de Pedro 2:6. Y si condenó, condenar es, ya no hay remedio. ¿Cuántos dicen amén? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, dice la palabra. Y si condenó a Sodoma y a Gomorra, fueron calcinados, hermano, no los perdonó. ¿Por qué? Porque esa es la severidad de Dios. Yo veo que la severidad de Dios es su justicia divina. Por eso, querida iglesia, nosotros no podemos jugar al cristianismo. Yo soy cristiano, pero está desgajado hace rato. Yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, pero está desgajado. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, Dios es misericordioso. Mire, hermano, yo estoy seguro de la palabra. Hoy, este domingo, la misericordia de Dios se está mostrando en este templo. Todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad. A ver, hermano, parece que como que no lo han creído. Hermano, todos los que estamos aquí tenemos la gran oportunidad de arrepentirnos para que Dios nos mantenga en el olivo, en su cuerpo, en su templo, y que nos dé la savia, para que nos dé el Espíritu Santo, para que nos bendiga día a día.
Muchos dirán, pero aquel es malo y tiene mucha bendición y mucho dinero, ¿no? Lo dice el Salmo 73. Dice que el salmista dice que este hombre estaba sufriendo de envidia, porque decía, yo soy cristiano, yo estoy pobre, y aquel que es tan malo, tan perverso, que es un hombre que consigue el dinero, tiene carros, tiene de todo, y mire cómo vive, aún ni se enferma. En cambio yo que amo a Dios, me duele la muela, me duelen los pies, me duelen los brazos, pero ¿por qué será? Pero dice la palabra en el Salmo 73, finalizando, dijo, eso pensaba yo hasta el día que entré en el santuario de mi Señor. Entonces Él me mostró la gloria venidera para mí, aunque pobre. Ahora, no quiero decir de que el rico no tiene oportunidad. No, para el Señor no hay capitalista, ni hay pobreza. Para Él, vuelvo y repito, Él ve es un corazón arrepentido, un corazón obediente. ¿Cuántos dicen amén? Al Señor no lo engañan por figura. Y dice que hasta que entró al santuario y el Señor le mostró el porvenir de él. De ese hombre rico, de ese hombre que no le dolía nada, que se echaba loción, un buen champú, un buen carro, pero le mostró su final. Y fue cuando él despertó en su sentir y le dijo, Señor, perdóname, porque yo te tengo a ti. Y dice la palabra que el que tenga Cristo en su corazón, lo tiene. ¿Lo tiene qué? Todo. Así sea pobre. Si hoy el pobre se murió, tiene la gloria de Dios. Hoy los que se murieron anoche en la gloria de Dios, hermano, están felices. A ver, ¿cuántos dicen amén? Los que se fueron con el Señor, obedientes con Cristo, están felices. ¿Sabe qué están diciendo allá? ¿Por qué no me vine antes? Porque el Señor no me trajo a estas maravillas. No es comparable. Pablo, en visión, dice él, no sé si fue en sueño, si el Señor me llevó en cuerpo, cómo me llevó, pero me mostró ese gran paraíso. Oh, ese Pablo llegó y dijo, wow, esto es hermoso, hermano. Esto que me está dando el Señor a conocer, no lo hay en el mundo, no lo hay en la tierra. Esto es una maravilla. Y que cuando despertó Pablo le dijo, Señor, lléveme, yo me quiero ir. No, eso allá es una maravilla, Señor, lléveme. Le dijo el Señor, calma, que no panda el cúnico, Pablo. Deja tu arrebato, espérate todavía, porque tú tienes algo que hacer allá. Las cartas a los romanos, a los colosenses, a los corintios, a la iglesia cristiana cuadrangular, hoy es tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bendición! No perdonó ni a los ángeles, no perdonó a nadie, hermano, pero no porque Dios sea malo, sino porque Él es bueno. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor a nosotros? Aún hasta por las religiones. Yo estoy en una religión, pero nunca me dijeron sea malo, sino que yo era malo porque no tenía el Espíritu Santo. Pero hoy aquí el Señor nos habla, sean llenos del Espíritu, vivan dignamente. Mire, el Señor viene, mire, el Señor está cerca, y nosotros juegue que juegue al cristianismo. Querido hermano, querida iglesia, hoy es tiempo de buscar a Dios. ¿Cuántos lo creen? El apóstol Pablo le habla a los gentiles. Él quiere que los gentiles consideren, que nosotros consideremos atentamente la bondad de Dios. Que no se nos vaya de las manos la salvación. Comer cualquiera come aquí, hermano. Aunque sea
Mal vestido, pero vestimos, hermano. Comemos. No puede ser comida de lujo, pero que comemos, comemos. Vivimos bajo techo, pero la vida eterna, única y exclusivamente, son para los que obedecen. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ese es el deseo de Pablo y el deseo de Pedro y el deseo de toda la Biblia, el deseo de Dios, el deseo de Cristo. Dice la palabra del Señor, primera carta de Pedro. Estábamos leyendo la segunda carta, pero ahora es la primera, capítulo 1, 5 al 9, dice lo siguiente. Vamos a ver. Primera carta de Pedro 5, ¿qué, hermanos? No, primera carta de Pedro 1, del 5 al 9, dice la palabra del 5 al 9, que sois, dice allí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí dice Pablo que nosotros somos guardados mediante la fe, o sea, si yo creo en Cristo, si yo creo en su doctrina, si yo creo en su palabra, Dios me va a favorecer. Dios me va a favorecer, porque no me dejo mover de lo que otros quieren que yo me mueva. De otras personas, de otras religiones, quieren llevarte, quieren sacarte del reino de Dios con mentiras. Dice, si yo permanezco, que sea guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, la fe que yo tengo, eso es lo que le dice al Señor. Él cree, no se ha movido, Dios lo mira, no se ha movido ni a izquierda ni a derecha, yo lo voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Dice mediante a la fe, para. Aquí en mi Biblia dice para alcanzar, ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí vemos, hermano, la severidad de Dios, pero también la bondad de nuestro Señor Jesucristo, que cada día está al orden del día. Jesús no se ha ido de vacaciones. Jesús está aquí. Está con el que le ama, está con el que le sigue, está con la rama natural, con la rama silvestre. Nosotros somos las ramas silvestres y los judíos son las ramas naturales del árbol. Nosotros fuimos injertados. Por eso Pablo también le dice a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, el cual Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Colosenses 1:13. Mírenlo y verá, debemos de agradecer a Dios. Hay veces que nosotros no valoramos la salvación. Se nos olvida cuánto vale ser salvo. Y ese costo corre por cuenta de cada uno. A ver si usted me entiende. Colosenses 1:13 dice, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde me sacó a mí? ¿Y a dónde me trajo? Ahí está. Pero quiero decirle que muchos de pronto han olvidado de que no es el pastor el que los salva. Yo les llevo la salvación. Yo les doy la salvación por medio de la palabra. ¿Qué debemos de hacer? Pero yo no los puedo salvar. Ya la palabra de hoy, por ejemplo, queda en tu corazón. ¿Quieres ser injertado o quiere ser desgajado del reino? Es usted, querido hermano. Usted no puede salvar a su hijo espiritualmente, como en otras palabras decirle, Señor, yo quiero que no lo meta al infierno. No, usted tiene que darle la salvación aquí por medio de la palabra del Señor, para que él crea, orando por ese hijo, por ese esposo, por esa mamá, por ese papá, clamando en otras palabras a Dios, para que Dios toque el corazón de esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Y sean traídos al templo del Señor. Por eso, hermano querido, es una gran bendición estar injertos, estar en el reino de Dios,
estar aquí con el Señor. Pero Pablo nos advierte, pilas, que no vaya a ser desgajado como lo hizo con su pueblo. Porque si ellos fueron desgajados, ¿cómo no nosotros? ¿Acaso somos más que ellos? Nunca. Ni ellos van a ser más que nosotros. Bíblicamente, su pueblo, amén, los quiere, los ama. Pero ya el Señor, recordemos de que en Gálatas 3:28 me parece, dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, no hay nada. Todos, dice, todos son uno en Cristo. Todos. ¿Cómo puedo yo mejorar a mi esposa, por ejemplo? Siendo cristiano, ¿cómo la puedo mejorar si el Señor me dice, ámela? Y es aterrador, ¿cierto, hermano? Que todavía el machismo, yo soy el macho, yo soy el varón. Pero yo me pongo a pensar que cuando me casé con mi esposa, llegamos a un convenio de que yo la iba a amar hasta que la muerte me separara de ella. De que yo le iba a servir a ella también. Ella me va a servir a mí. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos dicen amén? Jesucristo es la mejor prueba. Es el maestro. Préstame atención. Jesucristo era el rey. Es el rey. ¿Y qué hizo con Pedro? ¿Qué hizo con Pedro? El rey. El que vino y dijo, yo no vine a ser servido, sino ¿a qué? A servir. El rey. Humanamente aquí. El rey aquí. ¿Y qué le dijo a Pedro? Cuando llegó a lavarle los pies a Pedro, ustedes saben de que Pedro era como un sí hoy, mañana no, era un hombre, pero humanamente yo también lo hubiera hecho. Humanamente. Que el Señor Jesús me lave los pies a mí, con esas uñas feas, sin pedicure. ¿Qué diría yo, hermano? Humanamente. No, mi Señor, ¿cómo se le ocurre que usted me vaya a lavar los pies a mí? ¿Pero qué le dijo el Señor Jesús? El Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, si tú no te dejas lavar los pies de mí, no tendrás parte conmigo en el reino. ¿Cuántos lo están entendiendo? El Señor vino a servir. Ya Él va a volver como rey, por eso es la corona. Ya Él no va a venir a lavarle los pies a nadie, porque Él lo dejó enseñado y se fue. Por eso hoy tenemos la gran oportunidad. Usted, el que tiene al lado, dígale, qué hermoso está. Dígale, al que está al lado, dígale, qué hermoso estás, hermano. Dígale. Pero son como tímidos, dígaselo, hermano. Así sea hombre con hombre, aquí no hay problema. Aquí no hay problema. Aquí el problema es la incredulidad. Aquí el problema es, si hay problema es porque es desobediente. Pero con Cristo queremos cumplir. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús es el Rey nuestro. Él quiere que usted mantenga en esa fe, como dice Pedro, que usted se ha guardado por medio de la fe. ¿Qué le pasó a Pedro? Un apóstol que es el más nombrado. ¿Qué le pasó con el Señor Jesús? No, Señor, no vaya allá porque te van a matar. No, Señor. Un día le dijo el Señor Jesús, Pedro, venga. Usted tiene que ponerle cuidado a lo que está haciendo y a lo que está orando. Usted tiene que ponerle cuidado a su fe. Pilas, Pedro. Y eso es que le está sucediendo a la iglesia. La iglesia cree que el diablo es un cuento. Cree que el diablo es una historia. El diablo existe. Nadie lo puede ver. Él se deja ver es por su maldad. Cuando ve usted de que el marido dejó a la esposa, ahí estuvo el diablo. Ahí estuvo el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ve que él me dejó, me abandonó con 3 hijos,
ahí estuvo, el diablo estuvo allí. Porque si hubiera estado Cristo, Cristo los une. Cristo los une. Cristo no vino a desbaratar, Él vino fue a edificar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, esposas, amen a su esposo, quiéranlo, apachúchenlo, oren por él, cójanle la cabeza, impónganle manos. No se deje peluquear de esta gente travesti. Esto es real, hermano. Cristianos dejándose motilar y peinar por gente homosexual. Eso le están transmitiendo, hermano, demonios de... Esto es real y muchos se ríen. Yo desde ese tiempo que comencé a estudiar la palabra del Señor y alguien me dijo, yo no me dejo peluquear de nadie. A mí me peluquea, me hace el motilado de mi esposa. Le dije, esa va conmigo. Y desde ese tiempo ella es la que, si usted me ve bien peluqueado, fue ella. Y si me ve mal peluqueado, fue ella. ¿Cuántos dicen amén? Esto se mueve en el espíritu, querida iglesia. Esto no le coma cuento al diablo. El diablo se viste como ángel de luz. El diablo se viste como una gran fiesta, con lechona a bordo, con todas las papayeras. Tenemos que estar pilas, como le dijo el Señor Jesús a Pedro. En una oportunidad, el Señor le dijo estas palabras a Pedro. Está en Lucas 22:31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿como a qué? El Señor, ese es el amor de Cristo. En otras palabras le dijo, Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Quizás usted no sabe qué es una zaranda y qué es zarandear, pero si alguna vez se ha detenido a ver cómo zarandean la arena, cómo brincan las piedritas que quedan y aún hasta se salen. Eso es lo que quiere el diablo con tu vida, que usted no crea. Que usted crea en lo que le dicen los demás, que usted crea en lo que le dicen los hombres, pero que no crea en Cristo. No te dejes desgajar. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo, Pedro, el diablo quiere que Dios te quite del olivo, que te desgaje, que te saque del reino. Pero para eso está la iglesia. ¿Para qué? Para orar, para interceder por ellos. ¿Qué lo salvó? Dice el 32, Lucas 22:32, mas yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él no le dijo, yo le voy a decir al diablo, tengo la autoridad para decirle, quieto, diablo, Satanás. Cuando él vino a pedírmelo a usted, yo me imagino la cara de Pedro, ¿a mí? ¿Satanás a mí? Él no le dijo, yo no le dije a Satanás, cuidadito con mi hijo o con mi hermanito. Él dijo, yo he orado, ¿a quién? He orado al Padre para que no te falte tu fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta que esto es personal? Oró el Señor, amén, oró. ¿A quién? Al Padre. Señor, papá, Padre mío, por favor, Pedro está que cae. No lo vaya a desgajar. Por favor, ten misericordia de él. Mas sin embargo, Pedro cayó. ¿Cómo cayó Pedro? Negando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuánto le costó a Pedro? Lágrimas de dolor. Lloraba.
lloraba, gemía, las lágrimas le salían a Pedro, se daba contra las paredes diciendo bocanadas, maldiciendo aún hasta el día en que él nació. ¿Por qué? Por no escuchar, por no estar atento a la palabra del Señor. Querida iglesia, hoy tenemos tiempo. Querida iglesia, Dios te ama. Querida iglesia, Jesús está intercediendo por este templo, por usted, por mí. Usted debe de interceder por los suyos, para que los suyos vengan y sean injertados, si no son cristianos. Y si son cristianos, que el Señor no los vaya a desgajar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Señor. Yo quiero que volvamos a Romanos 11, 23 y 24. Hemos leído de la severidad de Dios en el versículo 22. Cuando dice Pablo, recuerda, 11:22, para que retomemos otra vez lo que hemos leído y sobre lo que hemos predicado, que dice aquí, el versículo, Romanos 11:22, dice, mirad pues la bondad. Acuérdense que hemos hablado de la bondad. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Y la severidad de Dios, o sea, es fuego consumidor. El Señor dice, yo soy bueno hasta cierto punto. Si ya el hombre no quiere, aquí viene la reprenda para él, o para ellos, para el que se sea. Y dice así, sigo leyendo, la severidad ciertamente para los que cayeron, para los desobedientes, pero la bondad para contigo, la bondad para la iglesia cristiana cuadrangular. Hoy es tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que ser obedientes todos, si permanecen en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y dice el 23, y aún ellos, preste atención, y aún ellos, aquí ya apunta a los judíos, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, en otras palabras, se arrepienten, reconocen la palabra de Cristo, dice, serán injertados otra vez. Ese es el Dios maravilloso. ¿Se da cuenta que Él no los ha desechado totalmente? Él desecha al que no hace caso. Pero aquí dice Pablo, yo estoy seguro de que si ellos se arrepienten, el Señor vuelve otra vez y los injerta, los trae a su reino. Eso es lo que está diciendo aquí, dice el 23, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, él te está diciendo, si tú fuiste injertado, nosotros, él está diciendo, si nos injertó Dios, no siendo de su pueblo, ahora ¿qué es lo que quiere decir aquí? En el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo no pierde la esperanza. Pablo sigue orando, intercediendo por sus hermanos judíos. Dice, Señor, yo estoy seguro que si ellos se arrepienten, tú los vas a volver a tener en su reino. Y pone de ejemplo, si nosotros no éramos del olivo, si nosotros no éramos naturales sino silvestres, y nos injertó, ¿cómo no? A ellos que eran de su olivo, de su reino. ¿Cuántos entendimos la palabra? Hasta el versículo 24 es una bendición. Habla de injertar, de quitar ramas, son naciones, son pueblos, son personas. Pero hoy día, somos los injertados, ¿cómo es que le dice ahí? Silvestres. Éramos silvestres, ahora ya pertenecemos al olivo, ya pertenecemos al reino de Dios. Dios es bueno, querido hermano. Cristo murió por nuestros pecados. Hoy tenemos más oportunidad de afianzarnos, de agarrarnos de la mano del Señor. No te dejes quitar, hermano, las circunstancias, los problemas, las cosas quieren apartarte, quieren de que el Señor te quite del olivo.
Que no te pase, que no te falte tu fe, como dijo el Señor Jesús a Pedro: Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte, no para llevarte de paseo, sino para darte una tunda. Y se la dio a Pedro, hermano, se la dio. Dios había podido decir: no me toque a Pedro, pero él lo dijo. Él le dijo: güey, que no pierdas tu fe, que tu fe esté allí, que sea tu fe la que te salva. A ver, ¿cuántos dicen amén? Es esa fe en Cristo, que no te saque del olivo que te da la savia del Espíritu, que no sea el problema, el trabajo, el estudio, el cansancio. Hermano, este martes a las 4 de la mañana vamos a injertarnos, vamos a sujetarnos más a Cristo, para que Cristo bendiga mi vida y pueda bendecir a mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Amadísimo Dios, en esta mañana maravillosa que nos ha regalado, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo, por favor, hermano, salga de su puesto, querido hermano, y vaya donde su papá, a su hermano, y abrácelo allí, a su mamá, a su hermanito, abrácelo allí, a su familiar. Y si usted está solo, dígale al Señor que injerte su familia. Qué bueno estar aquí en familia y darnos un abrazo, darnos un saludo, darle ese beso a su esposa allí y decirle: mi amor,